Abund bashmayu netekada sheshemoch tivem malekutoch neweseleyonoch ayikano de bashmayu ofebar ochavelan lahemod senekonan Con mucho gusto los saludo desde Guadalajara, Jalisco, México, parroquia de San Juan Bautista en Zapopan. Soy un sacerdote diocesano, mi nombre es Manuel Zárate Cepeda, estoy a punto de cumplir 34 años de ordenado sacerdote, me ordené en 1986 y he ejercido como párroco. Estoy ahora actualmente aquí en esta parroquia de San Juan Bautista y como profesor, especialmente de materias en torno a los Santos Padres. Me han pedido que participe en este curso de la Escuela Bíblica San Pablo de Tarso y con mucho gusto he aceptado. Los saludo donde quiera que me escuchen y me toca hablar sobre el tema de el cristianismo en la época de los Santos Padres. Tengo ahí un pizarroncito donde tengo el esquema. El cristianismo en la época de los Santos Padres. Vamos a dividir esta exposición en 4 puntos. Expongo el primer punto, contexto histórico. Para quienes no han escuchado hablar de los Santos Padres, me gustaría, antes de situar el margen histórico, decir quiénes son los Santos Padres o padres de la Iglesia. Los Santos Padres o padres de la Iglesia se les llama a algunos escritores eclesiásticos que se distinguieron sobre todo por 4 notas características. El que no cumple una de estas notas no puede ser padre de la Iglesia. Las notas son, primero, santidad de vida, por eso se les llama santos padres. Santidad de vida, es decir, que su testimonio en todo lo que hacían y decían fuera acorde con el Evangelio, que cumplieran la voluntad de Dios. En el fondo eso es ser santo. Entonces, santidad. Segundo, ortodoxia de doctrina, que lo que han expuesto en sus escritos vaya acorde con el depósito de la fe, con lo que los anteriores a ellos habían dicho acerca de los puntos fundamentales de la fe, que no se separaran, que no fueran herejes, en otras palabras, porque se dieron, como se siguen dando hasta ahora, muchas herejías. Entonces, el que no era hereje y que su doctrina era ortodoxa, se le llamaba Santo Padre. Tercero, antigüedad. ¿Cuándo? Ahora siento en la parte histórica, ¿cuándo vivieron los Santos Padres? Desde el siglo I, finales del siglo I, hasta mediados del siglo VIII. Es decir, después de los apóstoles y hasta el año 749 tenemos la fecha exacta del último padre de la Iglesia, que casi todos aceptan, murió en el siglo VIII. Entonces, siglo I al siglo VIII tenemos la época patrística. Claro, se va conociendo luego por etapas. De hecho, me voy a valer de un libro que se llama La Eucaristía en los Padres de la Iglesia. El autor es un servidor.
Y para que se den una idea en esta introducción de las partes en que se divide la época patrística, por cierto, patrístico, patrística es un adjetivo relacionado con los padres de la Iglesia. Y tenemos época patrística, teología patrística, pensamiento patrístico, lo que se relacione, se le da el adjetivo de patrístico. Entonces, tenemos primero los padres apostólicos, los primeros, los que estuvieron en contacto muy cercano con los apóstoles. Después, en el siglo segundo, los apostólicos son de finales del siglo primero e inicios del segundo. En el siglo segundo tenemos a los apologistas griegos y ya empieza alguna literatura antiherética. Surgen herejías como el gnosticismo, que fue una de las primeras y más peligrosas herejías. Después, en el siglo tercero, tenemos escritores africanos, ¿no? Como Tertuliano, como San Cipriano, etcétera. Y alejandrinos, en Alejandría fue un centro de padres de la iglesia importantes como Clemente de Alejandría, el gran Orígenes, San Dionisio de Alejandría. Esto fue hasta aquí antes del periodo que se llama post-niceno, o sea, el ante-niceno. En la patrística es importante el concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico, que fue del año 325, antes de 325 y después del 325. Hasta aquí los antenicenos. Postnicenos tenemos, por ejemplo, a San Atanasio, el que defendió mucho la ortodoxia, el campeón de la ortodoxia cristiana, que después del concilio de Nicea defendió contra el arrianismo, la fe. Luego tenemos a los padres capadocios, tres grandes teólogos, ya en el siglo IV, como San Basilio el Grande, San Gregorio Nacianceno, que eran amigos, y San Gregorio de Niza, que era hermano de San Basilio, sobresalientes. Pues todos los padres tienen un pensamiento profundo, una santidad de vida, una espiritualidad. Dios concedió en esta época después de los apóstoles estos gigantes de la fe. Sobre ellos descansa la iglesia, la historia de la iglesia. Luego vienen, por ejemplo, escritores orientales, les menciono algunos. Eusebio de Cesarea, San Cirilo, el gran catequista de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, el Boca de Oro, el gran predicador, moralista, comentarista de las Sagradas Escrituras, San Efrén de Siria, el arpa de Dios, un poeta, teólogo. Luego, escritores latinos de esa época, del siglo IV, V, como San Ambrosio de Milán, que había sido antes gobernador de Milán y que luego lo eligieron obispo y ejerció mucha influencia para la iglesia en su relación con el Estado. El gran Jerónimo, ustedes que están estudiando la Biblia seguramente han oído hablar mucho de Jerónimo, San Jerónimo, que decía, entre otras cosas, aquella frase famosísima: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y se dedicó a estudiarla, a traducirla, la Vulgata latina, que es de los textos hebreo y griego al latín, que es una maravilla, una gran obra, fue en esta época. Estoy dando esta introducción soltando algunos nombres de los más sobresalientes padres de la iglesia. Como digo, ustedes conocerán mucho, pero para quien no ha oído nada, esta es una visión del contexto histórico, pues, y de quiénes fueron estos personajes a grandes líneas. Voy a hablar ahora San Agustín, el más grande padre de la iglesia, San Agustín de Hipona, que hasta la fecha la iglesia lo sigue estudiando, como a casi todos, reconociendo. San Cirilo de Alejandría, el teólogo del concilio de Éfeso, que hizo que se le diera el
título de Teotocos a la Virgen, la Madre de Dios, ¿no? Porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y la Virgen es María, Madre de Dios. Otro, Teodoro de Mopsuestia. Son algunos de los libros tratados, de los autores tratados en este libro que pues me sirve a mí como punto de referencia. Y luego viene, después de estos grandes del siglo IV, la época de oro, viene ya la etapa final de los padres de la Iglesia, que tenemos grandes también pensadores como San León Magno. De San León, Papa, grande, Magno todos sabemos significa grande, de San León Magno se llegó a decir en el concilio de Calcedonia: ha hablado Pedro por boca de León, el representante de la ortodoxia. Ya no se diga más, ya nos habló Pedro por boca de León, en aquel famosísimo Tomus ad Flavianum. Ad Flavianum, que es la doctrina sobre las dos naturalezas de Cristo bien integradas. Luego viene San Pedro Crisólogo. Crisólogo significa palabra de oro. Este es un gran predicador. San Gregorio Magno. Gregorio el Grande, también otro papa. En la antigüedad tenemos a dos papas grandes, San León y San Gregorio. San Gregorio Magno, que escribió, entre otras cosas, para los sacerdotes una obra que sirvió de formación para los sacerdotes pastores, así como San Benito escribió la regla para los monjes. La regla pastoral de San Gregorio Magno la escribió para los sacerdotes pastores, los sacerdotes diocesanos, una obra maestra de San Gregorio. San Isidoro de Sevilla, que es considerado el último padre de la Iglesia de Occidente. Hace muy poco celebramos la fiesta de San Isidoro, que fue el que culminó, podemos decir, la época patrística, porque recogió toda la sabiduría de los padres anteriores, sobre todo en sus etimologías. El gran obispo de Sevilla en España, San Isidoro, muere el año 636. En el occidente es el fin de la época patrística, y en el oriente, como yo decía antes, es el 749, porque en ese año murió San Juan Damasceno, Juan de Damasco, que él también, como en el occidente, él en el oriente, junta, podemos decir, toda la sabiduría anterior y le da forma, resume. Entonces ya, como que ya de esa época se cierra la gran época patrística. Vienen después algunos otros escritores, pensadores, teólogos, pero ya no pueden ser llamados padres, porque la nota de antigüedad se cierra en el siglo IV. Y la otra nota, estoy un poco en desorden, ¿no? Pero espero que no los pierda. No es lo mismo hablar de un tema muy concreto, de un padre, de un pensamiento, de un autor, de un libro, que dar una reseña así grande. Pero bueno, espero que de algo pueda servir y le salvo un poco la plana, porque quien estaba designado para dar este tema no pudo. Un saludo. Y la otra nota de las 4, santidad de vida, ortodoxia de doctrina, antigüedad, ahí me quedé y ya puse los nombres. Y la otra nota es aprobación eclesiástica, es decir, que en la iglesia se les reconozca como padres, aunque no sea una aprobación eclesiástica explícita, que no lo haya dicho algún papa con un documento oficial, pero que todos lo reconozcan, aunque sea implícitamente, reconozcan a tal autor como padre. Por ejemplo, San Agustín decía: Cipriano, nuestro padre en la fe. Entonces, no lo dijo un papa, pero lo dijo uno que vino después en aquella región de África y reconocía a los anteriores. Esa es la aprobación eclesiástica implícita. Son las 4 notas. Y el contexto histórico, pues, en que vivieron estos padres, por la historia de la iglesia, ustedes lo habrán estudiado, pues fue primero de dificultades con las persecuciones.
hasta el 313, que fue el edicto de Milán, que Constantino ayudó pues para la libertad de la iglesia. Ya no era perseguida después del 313. Luego los primeros concilios se dieron en esta época, el siglo de oro cuarto. O sea, Dios quiso como que juntar a varias personas, varios autores, varios teólogos profundos, santos, en esta época. Después, si vienen otros que escriban, ya no pueden ser llamados padres porque ya se cerró la época patrística. Pero si cumplen con algunas características, son llamados doctores de la iglesia. Están muy en similitud el título de padre y de doctor. Para ser doctor se necesita santidad de vida, ortodoxia de doctrina. Estas dos notas son comunes con los padres de la iglesia. La otra nota es aprobación eclesiástica, pero ahora sí explícita. Para ser doctor o doctora se necesita que un papa en un documento oficialmente declare doctor o doctora algunos personajes santos, santas, ¿no? Tenemos santas como Teresita de Lisieux, como Santa Catalina de Siena, que acabamos de celebrar su fiesta también hace poco, y varios doctores, ¿no? Santo Tomás de Aquino, que ya no es de la época de hasta el siglo VIII. Todavía ahora los que me escuchan pueden ser un día nombrados doctores o doctoras de la iglesia, porque no se cierra, para ahí no tenemos límite. Se necesita solamente doctrina eminente, en lugar de la época histórica, de que se cierre en algún año, no hay límite, pero sí doctrina eminente. Doctor significa maestro, docere, enseñar, el que tiene capacidad de enseñar. Entonces, el doctor o la doctora, una doctrina que sirva de alimentación espiritual, doctrinal para muchas personas. El típico doctor Agustín en la época patrística, Santo Tomás de Aquino más adelante en la época medieval, y últimamente Teresita con su historia de un alma, por ejemplo, o Santa Catalina con varias reflexiones en torno a la eclesiología. Esos son doctores y doctoras de la iglesia. Y tenemos muchos padres que junto con las 4 notas de padres tienen doctrina eminente y también son doctores, padres y doctores de la iglesia. Mencionaré algunos en el transcurso de este tema del cristianismo en la época de los santos padres. Continuamos con el segundo punto de este tema, el cristianismo en la época de los santos padres. Después de hacer algún resumen de lo que fue el contexto histórico, la época de los padres, en este segundo punto vamos a ver la Biblia y reflexiones teológicas más sobresalientes de la época. Quiero partir de una afirmación muy importante de la reflexión patrística, y es que especialmente son comentadores de la Biblia. Los padres de la iglesia, a diferencia de la teología, del pensamiento posterior, incluso actual, que no siempre es el centro la palabra de Dios, que se han desviado con otros puntos de teología, los padres de la iglesia son esencialmente comentadores de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Ellos fueron los que comprendieron que Dios nos habla a través de las sagradas letras, como ellos les llamaban. Es más, en la época de los padres fue donde se hizo el canon bíblico,
el elenco de los 73 libros que la Iglesia Católica acepta como inspirados. Ustedes, estudiantes de la Biblia, lo deben saber perfectamente. ¿Quiénes nos hicieron llegar a nosotros el canon? Los padres de la Iglesia. Y después, desde el inicio, desde los apostólicos hasta la etapa final, prácticamente todos mencionaban la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de los primeros textos de los padres apostólicos que llamamos la Didache, la doctrina de los 12 apóstoles, si ustedes la leen, es un escrito de 16 pequeños capítulos, es breve, era el documento que llevaban los itinerantes evangelizadores que iban por los pueblos, por las aldeas, a hablar del cristianismo. ¿Qué contiene la Didache esencialmente? La palabra de Dios, o sea, los evangelios comentados de una manera como más acorde a las circunstancias de la gente que vivía en ese tiempo, finales del siglo I, principios del siglo II. Uno de los más antiguos nos narra cómo predicaron los evangelistas, ellos solo continuaron, basados siempre en la palabra de Dios. Luego, los apologistas, por ejemplo, cuando hablaban de la Eucaristía, por cierto, este libro se llama La Eucaristía en los Padres de la Iglesia, y aquí se resalta como, por ejemplo, San Justino, uno de los apologistas que vivió a mediados del siglo II, cuando habla de la Eucaristía, de la celebración, dice la importancia que tenía en esta celebración eucarística la palabra de Dios, como la tiene ahora. Bueno, la tiene quizá en esta época de pandemia más. Como no podemos acceder al sacramento del pan y del vino, la palabra de Dios es central. Nos encontramos con Cristo a través de las Escrituras. Entonces, la Biblia para los apologistas fue fundamental. Jesús fue el que fundó la cena eucarística, dice San Justino, para justificar que los cristianos se reunían en privado y que no se dijeran cosas contra los cristianos como que se juntaban a hacer deshonestidades. Decían, por ejemplo, en el mundo romano pagano, que estos cristianos se reunían, que mataban un niño, que se lo comían a pedazos, que había como orgías sin respetarse y por eso todos se decían hermanos. Contra esas opiniones y las opiniones de la gente culta escribieron los apologistas y siempre tenían la palabra de Dios. Más adelante, en el siglo III, es un recorrido, pues, la Biblia, con un solo padre daría para hablar buen tiempo, ¿no? Entonces, solamente algunas ideas para darnos cuenta cómo comentaban la Biblia, cómo la palabra de Dios era fundamental. Otro que podríamos mencionar, San Cipriano de Cartago. San Cipriano, que escribió tratados y que escribió cartas, tenía en grandísima estima la Sagrada Escritura. Cipriano murió así, a mediados del siglo III, mártir. Había sido abogado y cuando se convierte al cristianismo le cambió la vida. De las tinieblas pasó a la luz, dice él, con las aguas del bautismo. Luego es sacerdote y luego obispo en una época difícil todavía de persecuciones antes de Nicea. Y San Cipriano, lo primero que hizo cuando se convierte al cristianismo es estudiar, leer, meditar la palabra de Dios, la Biblia. Se dice, puede ser exagerado, pero se dice que San Cipriano conocía la Biblia de memoria. Cuando cita en sus obras o en sus cartas trozos de la Biblia, dice su biógrafo, que era un diácono de él, dice que
que no necesitaba como el texto al lado, sino que lo citaba de memoria. Vamos, importantísimo era el tema de la Sagrada Escritura también para San Cipriano. Luego, más adelante, estoy viendo aquí un alejandrino, Orígenes. Por cierto, cuando hablé de las notas de los padres, dije que si a alguno le faltaba una de las 4 notas, no podía ser santo ni padre, no podía ser padre. Es el caso de Orígenes. Orígenes, no decimos San Orígenes porque tuvo algunas afirmaciones que no fueron consideradas por los posteriores a él como ortodoxas. Es considerado como si fuera un hereje. Hay en la iglesia algunos esfuerzos para justificar a Orígenes. Quizá un día lo veamos en los altares y sea padre de la iglesia. A mí en concreto me gusta mucho Orígenes, y a veces cuando estoy hablando de él en clases, los que han escuchado clases conmigo se darán cuenta, especialmente en el seminario, se me sale, y los muchachos, cuando digo San Orígenes y yo corrijo, no, Orígenes, hasta aplauden. San Orígenes, y como quien dice, ellos confirman, ya que se conoce a Orígenes, se da uno cuenta que fue un gran santo, aunque no tenga el título, y no podemos nombrarlo oficialmente ni celebrar su culto, pero fue un hombre extraordinario, el hombre de acero, el adamancio, que no tuvo la mala fortuna de formar a muchos cristianos para el martirio, y él no llegó al martirio. Lo castigaron en la cárcel y murió a causa de ese castigo, pero sin ser mártir. San Orígenes, prototipo de lo que es el amor a las Santas Escrituras. Fue el autor de la Sexaplas, esa obra maravillosa en donde recoge el Antiguo Testamento en distintas versiones. Texto hebreo, texto griego, algunas versiones como los 70, Aquila, Símaco y Teodosión, que eran versiones del Antiguo Testamento. Imagínense esa obra magnífica para los que estudiaban la Sagrada Escritura. Tener una visión panorámica de 6 traducciones del Antiguo Testamento. En su tiempo, sin los recursos, sin los medios. ¿Qué hubiera hecho Orígenes con una computadora, con un celular? Si así con aquellos medios hizo tantísimas obras el gran Orígenes. Bueno, Orígenes escribió también, por ejemplo, de Principis, que es una especie de suma teológica de lo que fue Santo Tomás en la época medieval, ya más perfecto, lo empezó a hacer Orígenes. Todo el resumen de la fe, de la doctrina cristiana. Una mente privilegiada, un gran hombre, Orígenes. Él amaba tanto las Sagradas Escrituras, pues, que entre otras cosas llegó a decir, como luego lo dijo San Jerónimo, en este libro sobre la Eucaristía, yo lo pongo muy de relieve. Jerónimo también lo llegó a decir. Orígenes llegó a decir que debemos venerar tanto las Santas Escrituras como veneramos la presencia de Cristo en el pan consagrado. Como cuidamos el pan consagrado, cuidemos que no se desperdicie ni una migaja de las Escrituras, porque está Cristo presente. ¿Cómo está? Parece una expresión muy fuerte. Como está presente en el pan consagrado, en la Eucaristía, así está presente en las Escrituras. Jerónimo después volvió a subrayar esta idea. Una prueba más entonces que la Biblia tuvo magnífica importancia para los padres. Después, pues todos, es que no hallamos ni a quién ir. San Atanasio, cuando defiende contra el gnosticismo, ya en el siglo IV, contra el arrianismo, ya en el siglo IV, pues hace mucha referencia a las Escrituras. Es más, el problema con los arrianos también eran muy inteligentes, también basaban sus reflexiones en la Escritura, y Atanasio le respondía con la Escritura. Es que ahí está la palabra de Dios.
la veneraban mucho. Y más adelante pues citaremos a San Jerónimo, el gran maestro pues de la Biblia. Recordemos que Jerónimo hizo amar la Biblia, escribió mucho, la defendió, incluso a veces con ese genio que tenía, esa personalidad un tanto polémica, Jerónimo. Les comparto, por ejemplo, que en alguna ocasión le llegó una carta que era supuestamente de San Agustín. Fueron contemporáneos. Agustín estaba en África, Jerónimo en Belén, porque se fue a pasar muchos años cerca de donde nació nuestro Señor, allá en Belén. Le llegó una carta donde parece que San Agustín le reprochaba que no supo interpretar algún texto, algún versículo creo que era una carta paulina. Entonces, Jerónimo saltó, no hombre, y le escribe medio agresivo contra el gran obispo Agustín, y entre otras cosas le dice: sé que tú eres un obispo con mucha fama y mucha inteligencia, pero no te atrevas a juzgarme. En Sagradas Escrituras, recuerda, como en cualquier cosa de la vida, cualquier tema, el buey más viejo hunde más la pezuña. Es decir, yo, con la experiencia que tengo, soy más grande que tú, yo puedo conocer las Escrituras mejor que tú. Y Agustín, tenemos en el epistolario de San Jerónimo, que le contesta, se disculpa: maestro, yo no quise nunca, no es cierto, esa carta no es mía, yo no escribí. De todas formas, vemos cómo respetaban y hacían respetar sus ideas sobre las Escrituras. A eso me refiero, no tanto que esté bien que peleen los grandes comentadores de la Escritura, pero sí cómo tenían ese celo, pues, apasionados por la Escritura, dedicados. Yo me imagino a Jerónimo allá en Belén. Yo ya estuve en la cueva de San Jerónimo, incluso celebré la Eucaristía con privilegio para mí, una cueva cerca de donde nació nuestro Señor, y recordé todo eso. Está hasta su tumba, me tomé una foto. Bueno, pues imagínense, un sacerdote que le gusta a los padres, estar en el lugar donde el gran Jerónimo, ahí en ese espacio físico, leyó. Yo me lo imagino clavado, con mucha conciencia, estudiando las Escrituras. Aprendamos de Jerónimo. Y más adelante, ya en la época final, prácticamente todos los padres de la Iglesia, San Gregorio Magno en la regla pastoral cita mucho las Escrituras. Esto es el segundo tema, el segundo punto de este tema del cristianismo en la época de los padres. Elohim,